Bienvenidos a un espacio donde las historias conectan culturas, ideas, personas y espiritualidad. Esto es Entre Mundos en Radio Continente. Conduce Paramananda. Muy buenas tardes a todos, espero te encuentres muy bien. Hariom Tat Sat. Hay palabras que utilizamos todos los días sin preguntarnos jamás de dónde vienen. Una de ellas es Dios. Decimos Dios, hablamos de Dios, creemos en Dios, negamos a Dios, pero ¿alguna vez nos hemos detenido a preguntar qué significa realmente esta palabra? Dios procede del latín Deus, que significa Dios o divinidad. Recuerda esta palabra, Deus. Pero Deus pertenece a una familia de palabras mucho más antigua, la raíz proto-indo-europea, Deu, Deivos, relacionada originalmente con la idea de cielo o luminoso, luz del día o celeste. De esa misma familia vienen otras palabras similares como en latín Deus, Dios, en griego Zeus, el dios Zeus, viene de Deus, Zeus. Importante aquí, el sánscrito, el primer idioma de la humanidad, idioma espiritual de la filosofía yoga espiritual, donde están escritos los textos más antiguos sobre la verdad última, hay una palabra llamada Deva, que significa divino, lumínico o Dios. Recordamos Deus, que es el origen del latino de la palabra Dios, y tenemos en sánscrito Deva, Deus, Deva, Deu, Deivos, que dan lo que nosotros conocemos hoy como la palabra Dios, y Deva, bastante conectado, ¿verdad? Latín dies, día, inglés day, día. Es especialmente interesante la relación entre Deus y Zeus del griego. No son palabras simplemente parecidas, por casualidad. Ambas proceden de la misma raíz, ojo, indo-europea. Muchos escuchan la palabra indoeuropea y ¿qué dice? Es el origen de la cultura de Europa, de donde aparece el alemán, el inglés, el francés, etc. Las lenguas romances que vienen del latín. Pero ojo que la palabra indoeuropea está hablando del Indo, que es el área de India. El origen de las lenguas europeas vienen del sánscrito. De las lenguas de la antigua Europa vienen del sánscrito. Por eso que en idiomas germanos como el alemán, Deutsch, etc., hay muchísimas palabras que tienen su equivalente directo sánscrito. Y esto no es coincidencia, amigos. La raíz diu estaba relacionada con el cielo diurno y luminoso. De ahí se desarrolló la idea de aquello que es celeste, brillante o divino. Vamos de nuevo al sánscrito. En los textos puránicos y en los Vedas se habla de la palabra Deva. Y Deva representa y habla, se refiere a los luminosos, a los autoefulgentes, los dioses, como Zeus, el panteón nórdico, el panteón griego, el panteón romano. Ellos son lo que interpretamos o llamamos en el mundo occidental semidioses. Pero la palabra Deus, que significa lumínico en sí, es el equivalente a Deva. Pueden siquiera escuchar la palabra Deus, latín, Deva, Zeus, Deivos, Deva. ¿Y por qué lo conecto al sánscrito directo? Porque es más antigua que las lenguas indoeuropeas, las lenguas que aparecen en Europa. Por tanto, la palabra Dios en sí mismo en el español viene del origen indoeuropeo y ellos vienen del India, del sánscrito. Por tanto, Dios se traduce como Deva y lo que viene a continuación te va a dejar boca abierto. Continente, escuchas Entre Mundos con Paramananda. Dios es una persona, una fuerza, una conciencia o algo
que está más allá de todo concepto? Actualmente, si vamos a la historia misma del cristianismo, previo al concilio de Nicea, Dios, Jehová, el Dios de la Biblia, Yahvé, tenía una forma y era una persona, pero por temas completamente culturales, sociales, de reunificación del imperio o de crear el imperio romano, de mantenerlos bajo una fe única y mantener el monopolio religioso, debido a que Roma estaba compuesto, toda esa área, por diferentes culturas, diferentes tribus con sus propias tradiciones y religiones, filosofía y etc. Entonces se necesitaba tener un Dios central, un personaje central, una única escritura, la Biblia, para el control de las personas. Con esto no estoy diciendo que la Biblia o que el Maestro Jesús sean falsos, sino que la historia sí tiene muchos baches. Pero Dios originalmente era un ser antropomorfo. Esto quiere decir que era un ser que tenía una forma humana. Ahora, no una forma limitada humana como los humanos terrícolas, porque es Dios. Pero sí era una persona, una fuerza, una conciencia también. Veamos, en la Vedanta, la filosofía más antigua y de donde nace todo, existe el concepto de Dios comprendido en tres cualidades que son eternas. La primera es Atman, el alma. La segunda es Brahman, el absoluto. Y la tercera, Bhagavan, el origen de lo absoluto, de la nada misma y de las almas. Atman eres tú y yo, somos Atman, chispa de un fuego eterno divino, que es Bhagavan. El Atman, el alma, el todo absoluto y el fuego es Bhagavan. Son temas a estudiar, no son temas fáciles, pero vale que estemos tocando esta temática aquí. Entonces, Dios, la verdadera comprensión de Dios no está limitado a un personaje que está sentado arriba de una nube apuntando con el dedo índice los pecados de las personas. Eso más bien ha sido el negocio del miedo que han llevado las religiones por cientos de años. Pero la visión yógica, la visión espiritual profunda de los grandes sabios y rishis, desde donde posiblemente el Maestro Jesús también absorbió ese néctar, porque sabemos que la mitad de la vida del Maestro Jesús está perdida. No hay escritos, no hay información, pero luego de eso está escrito todo lo que él hacía. La última cena, sus prédicas, oraciones, sus parábolas. Pero la primera parte de su vida está escondida, no existe, no está. ¿Por qué? Porque algo sucedió con la historia del Maestro Jesús, que la mainstream religion, que la religión oficial, no quiere que tú sepas. No quiere que tú sepas que el Maestro Jesús no es que estuvo partiendo leña y haciendo muebles la primera parte de su vida, no. Porque el Maestro Jesús a temprana edad, por ahí por los 13, 14 años, lo querían casar. El Maestro Jesús no sentía ninguna atracción a la vida familiar. Estaba más atraído a la filosofía y al cultivo interno. Él, a temprana edad de su vida, daba batalla a los comerciantes de la fe en los templos, que había desarrollado una gran reputación. Pero llegaron momentos que la cosa se puso un poquito peligrosa para él. Y se dice, hay varias fuentes que hablan de esto, desde Europa a Oriente, que en esa edad, aproximadamente a los 14 años de edad, 15 años de edad, Jesús se une a los comerciantes que eran nómades, iban de
país en país, tierra por tierra. A través de la ruta de la seda llega hasta la India y se instala primeramente en una ciudad sagrada a la cual visité muchas veces cuando vivía en India, que se llama Jagannath Puri. Está en el área de Orissa. Es un área de costa frente a un mar hermoso. Y él pasó años estudiando en esa área, según algunos textos que ya voy a revelar las fuentes. Pero ya creciendo, ya no siendo solamente un adolescente, sino que ya un adulto, él reconoció muchas cosas que no correspondían en la cultura védica y de Orissa, y tenía que ver con las castas y con la explotación a los más pobres. Frente a esto, Jesús es informado de que estaban preparando matarlo. Y debido a ello, es que él decide escapar. ¿Y hacia dónde se fue? Comenzó a ir hacia el norte de India hasta que llega a Himalayas. Himalayas, área del yoga, de los Siddha yogis, que visten de túnicas y barbas largas, tal como el Jesús que nosotros vemos en las imágenes, y al Tíbet específicamente, donde supuestamente en un monasterio tibetano estaría escrita la historia de un discípulo, un estudiante que llega desde tierras lejanas, al cual bautizan como Isha. Isha, en sánscrito, es una palabra que se refiere a Dios. Es un hombre espiritual con un nombre divino. A los años de estudio, este joven, ya un hombre, habiendo alcanzado perfección, vuelve a enseñar y a predicar a sus propias tierras. Son varias las líneas y escuelas de yoga y filosofía en India, las cuales dicen que el Maestro Jesús fue parte o estuvo en las áreas y territorios de práctica y de templos de ellos. Porque para llegar hasta el Tíbet hay que pasar por todo Himalaya, hay que subir hasta lo más alto. ¿Será ese Isha del que se habla en la India el mismo Maestro Jesús que conocemos de la Biblia? En Continente, escuchas Entre Mundos con Paramananda. Vamos de vuelta con la palabra Dios. Deus, Zeus, Deva, divino. Muchas veces se critica la idea mal entendida que hay en la India de tantos dioses. ¿Será real que en la India creen en muchos dioses? Bueno, sí y no. Y lo digo desde mi propia investigación de campo, viviendo en India, estudiando y tomando iniciación en India. Conozco la filosofía y debido a ello es que creo que hay algo de valor en lo que estoy revelando frente a esto. En la India no se creen en muchos dioses, digamos, muchos dioses como Allah, Jehová, Buda, Krishna, todos diferentes. No, en India hay un concepto, y cuando, a ver, un paso atrás antes de ir con esto. Cuando hablo de la India mística, de la tradición filosófica. No hablo de la suciedad, del desorden, de los rikshas, de las bocinas, de la comida de la calle. No hablo de eso. Eso es todo resultado de las invasiones que India ha vivido de los ingleses, islamistas, y todo el extremismo y toda la pobreza que han dejado esos imperios que han ido a robar a esas tierras. Estoy hablando de la historia original, ¿vale? Nos remontamos a miles de años de antigüedad. La cultura más rica del mundo, la cual había desarrollado incluso la tecnología de volar. ¿Sí? Tenían máquinas que volaban, se llaman vímanas. Tengo una investigación espectacular sobre el tema, que si les interesa que hablemos de los vímanas, de los ovnis, según la tradición original de India, realmente es algo que nos vuela la cabeza al conocerlo. Entonces, esa cultura tan avanzada que podía tallar templos en la piedra de una sola pieza, cortando
una montaña por la mitad. Suena increíble, pero sí. Googlea templo del Kailash y vas a ver cómo en la mitad de una montaña se corta la piedra y se crea un templo con una arquitectura espectacular, no una cueva, un hoyo, no. Una arquitectura espectacular, imposible de hacerla hoy en día, dentro de la montaña. Es impresionante. Esa cultura entonces desarrolló un concepto tan avanzado que pareciera inexplicable para este mundo hoy en día. Esa cultura desarrolló la filosofía de que Dios es infinito. Todos sabemos, Dios es infinito, ¿verdad? Sí. Si que existe Dios, es infinito, porque si tuviera limitaciones no sería Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ellos entienden a Dios como un infinito y por tanto Dios tiene infinitas expansiones y formas. Escucha esto. Dios, si es infinito, sus nombres son infinitos, sus cualidades son infinitas y sus formas, representaciones, manifestaciones también son infinitas. De lo contrario, Dios caería en lo finito, como el ser humano. El ser humano es finito y por eso que es limitado. Pero ahora te pregunto, ¿Dios es limitado? Si pensamos que Dios es limitado, entonces no conocemos qué es Dios realmente. Ahora, la palabra Dios es una palabra en español que significa el lumínico. Bien, esto ahora calza como anillo al dedo. Escucha lo que tengo que decir. La palabra sánscrita de la primera cultura y la cultura universal, madre de toda la filosofía universal, define Deva, D-E-V-A, Deva, como lumínico. Al Dios ser infinito, tiene infinitas formas y manifestaciones. Todas esas manifestaciones que se expanden de Dios son los llamados devas en sánscrito. Lo que de una forma y una comprensión errónea en el mundo occidental han llamado semidioses. La palabra deva no es semidios. Semidios es de la cultura de Grecia y que hace relación o está conectado a hijos de mujeres de la tierra con dioses. Y de esa mitad, de esa mezcla de mitad terrenal, mitad divino, aparecen los semidioses en la mitología griega. Pero en el caso de los devas, ellos no son mitad humanos, mitad terrenales. No son como los hijos de los ángeles con las mujeres de la tierra que habla la Biblia. Los gigantes, Elohims, que eran medio humanos, medio ángeles. Ahora, los ángeles bíblicos, amigos, no son positivos, son regresivos, son negativos. Vamos a hablar en otro momento de ello. Los devas son expansiones de Dios. Pero ahora, esto se debe entender de la forma correcta. No estamos hablando de semidioses, de muchos dioses. Pon en tu mente esta imagen. Un árbol de manzanas. Tiene su raíz, tiene tronco y tiene brazos, ¿verdad? Las ramas. Si yo te pregunto, ¿la raíz de ese árbol es otra cosa que el árbol? Cualquier persona inteligente va a decir no. La raíz es del árbol, es parte del árbol, es el árbol. Bien, ¿el tronco del árbol es diferente? ¿Es algo otra cosa? ¿No es el árbol? No, es el árbol. ¿Las ramas del árbol son parte del árbol o es algo diferente? ¿Es otro árbol? No, es un árbol solamente, ¿verdad? Debido a ello es que debemos entender, de la misma forma, las ramas, el tronco, la raíz, las frutas y las flores y las hojas que ese árbol produce son todas parte del árbol, diferentes partes que hacen diferentes funciones dentro de un árbol, de lo que el árbol es como ser, ¿verdad? De la misma forma, los devas son chispas de expansión de alta potencia de Dios, son parte de Dios. Y ahora volvemos de vuelta a la cuestión original. ¿Existen en India muchos dioses? No. Existen los devas.
Y se entienden devas de la naturaleza, devas del cielo, devas del agua, los devas del fuego, el deva del sol, el deva de la luna, de las estrellas, el deva del aire, prana, que respiramos, el deva de la salud. Todas las conciencias que administran el árbol. Ese árbol es Dios. Y entonces a Dios le llamamos Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan significa la suprema personalidad de Dios o la forma suprema de la divinidad. Swayam Bhagavan, entonces tiene tres formas en las cuales se expande. No solamente como los devas, todo eso es parte de la divinidad de Dios, pero Brahman, el absoluto cuenta toda la naturaleza, todos los cuerpos vivos, todos los cuerpos inertes, a ti, a mí, todo lo que existe y al mismo tiempo todo lo que no existe. Eso es el absoluto, la forma absoluta de Dios. Todo, absolutamente todo lo que es posible de conocer y todo lo que no es posible de conocer forman parte de ese absoluto. El absoluto absoluto y la nada absoluta de la cual hablan los budistas. La nada, nirguna, todo eso es parte de Dios en la forma de Brahman. De Dios se expanden otras chispas divinas, que son las Atman, jivas, las almas, y tú eres un alma. Por tanto, desde este punto de vista no existen muchos dioses. Existe solamente un Dios, pero que se identifican todas sus expansiones. Si vamos a las culturas ancestrales, los mapuches, los incas, los aztecas, si vamos a todas las culturas ancestrales, nos vamos a dar cuenta que todos tenían conocimiento del Señor del Sol, la Madre Luna, Madre Tierra, Madre Agua, el Dios del río, el Dios del cielo. Eso no es una cultura primitiva. Actualmente es identificar la conciencia y la fuerza de divinidad que hay en la naturaleza. Porque la naturaleza, la Madre Tierra, el cielo, el sol, la luna y tú también son Dios, pero con diferente potencia. En Continente, escuchas Entre Mundos con Paramananda. Muy buenas tardes, Michel Jordan, un gusto de tenerte a bordo de Entre Mundos una vez más, donde estamos hablando de temas interesantes respecto a la omniología y a los estudios y lo que es verdad de lo que es mentira. En los episodios anteriores iniciamos el tema friendship, que es posiblemente uno de los casos más emblemáticos en la omniología u ufología, digamos, chilena y quizás de habla hispana. Y bueno, con muchas cosas interesantes. Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, señor Paramananda. Un gusto saber que estás por ahí vivo, que la vida te favorece con días adicionales en este mundo. Así que ahí dispuesto a todo lo que tú quieras. Nuestros temas siempre dan mucho que hablar, mucha gente escuchando ahora e informándose de ciertas cosas que no están en la media omniológica, digamos, ¿eh? Hoy día quiero que hablemos sobre el personaje que creó toda esta fantasía de friendship, que es Ernesto de la Fuente. Aquí hay información sumamente privada, importante, que posiblemente el 90% de los seguidores de este caso y de estos temas van a escuchar por primera vez. Veamos, tú hiciste una investigación directa de Ernesto de la Fuente sobre muchos de los temas. Friendship comenzó con el mito de que él había sido curado de cáncer, ¿verdad? Correcto. O sea, ese fue uno de los puntos gravitantes que llamó la atención a la gente, junto con el hecho de que poco menos que los que lo curaron eran médicos de otro planeta, etcétera, etcétera. Todo ese show. Claro. Ahora, la pregunta, básica sobre el tema de ¿tiene cáncer? Ok, ¿por qué no? Él dijo en el programa que le había dado cáncer al pulmón porque fumaba mucho, según recuerdo. Y habían unas ciertas radiografías que son el punto central a investigar. Si tienes cáncer es porque te diagnosticaron. Si te diagnosticaron, exacto, tienes algo médico, y eso sería supuestamente en radiografías. ¿Existen esas radiografías? ¿Quién hizo las radiografías? ¿Quién estudió esto? A ver, no existe la radiografía. Yo por lo menos en casi 30 años, que ya saben, estamos del año 2000,
Yo conocí a Octavio Ortiz el año 98, tampoco me mencionó la existencia de radiografía. O sea, llevamos casi 30 y tantos años sin evidencia alguna de la radiografía. Nadie la ha visto. Hay una persona que vio unas radiografías de Ernesto Lafuente, pero que no necesariamente correspondían al cáncer propiamente tal, o que si lo decían era una fecha posterior, y el documento que emitía un médico que indicaba el tipo cáncer era un documento en blanco, o sea, un documento en una hoja blanca, siendo que supuestamente para el año 1985, en la época que él dijo que había tenido cáncer, una hoja de esa naturaleza estaría totalmente en color amarillo, con tipografía de máquina de escribir de esa antigua, ¿no es cierto?, que son de bola. Claro. Y este documento era totalmente computarizado. Pero más allá de eso, el problema del cáncer de Ernesto Lafuente es que no existe ninguna evidencia. Él comentó que fue la Universidad Católica donde lo atendieron, nunca mencionó al médico. Yo el año 2000 ya fui a la Universidad Católica, empecé a hacer toda una solicitud de documentación de Ernesto Lafuente y efectivamente parece lo bien, existía el registro de una atención de él, pero no era por cáncer. De hecho en la Católica hay un centro del cáncer, tampoco estaba en esos documentos. Entonces, pero lo importante es que él nunca acreditó cáncer alguno, nunca me demostró un documento a nadie, ni a la productora Nueva Imagen, que fue la que hizo el programa Omni TVN, en donde él acreditara el cáncer. De hecho, la productora Nueva Imagen, antes de ir a entrevistarlo a Freirina, en Norte, recibió la advertencia de Patricio Bañado, que lo conocía perfectamente, y Patricio Bañado lo daba por un mentiroso, por un mitómano. Patricio les dijo, no vayan a Freirina a menos que él les prometa y les asevere que en este momento tiene la radiografía, porque ese tipo es mentiroso. Entonces la gente de la productora de la imagen lo llamó y le dije, mira, nosotros estamos dispuestos a ir al norte, pero siempre y cuando usted tenga la radiografía, porque usted tiene que entender que un viaje de esto sale mucha plata y nosotros no estamos dispuestos a ir para allá y no encontrar con el documento. La condición es que si usted tiene el documento, nosotros vamos. La tiene y Ernesto Lafuente dijo que sí. Bueno, adivinen qué pasó, pues la gente, la productora de la imagen fue para allá y el caballero se le perdió la radiografía. Bueno, pero vamos a remitirnos años antes, porque por el año 93, creo que 93, 92, incluso antes quizás, Patricio Varela había hecho un programa con Ernesto Lafuente en la radio, y en ese programa Ernesto Lafuente trajo una pila como 14, 15 radiografías de distintos tipos, distintos tamaños, y Ernesto Lafuente no sabía que al lado de Patricio Bañado había un médico, no era necesariamente radiólogo, pero era un médico de la Católica, Universidad de Chile. Entonces estaban justamente en un programa y Ernesto Lafuente empieza a hablar de su cáncer, etcétera, etcétera, y Patricio Varela en el entretanto, en el intermedio, le dijo, oye, ¿puedo ver la radiografía? Ni un problema, se las permitió ver y también la vio este médico, que no le dijo que era médico obviamente, y que notó que todas las puntas de la radiografía estaban cortadas, vale decir, la zona donde se identificaba el nombre de la persona, el número correlativo de la radiografía, el equipo, si era Siemens o era General Electric o Fujitsu, lo que fuera, tampoco está indicado, vale decir, Ernesto Lafuente de algún modo fue al botadero de algún hospital y pescó la radiografía y recortó la zona identificatoria. Entonces el médico le pidió a Patricio Varela, le dijo, oye Pato, ¿le puedes pedir que por favor te deje una radiografía para que pueda identificar de dónde está robando este tipo la radiografía? Y Ernesto Lafuente se negó. Y de hecho el médico alcanzó a decirle a Pato Varela, mira, fíjate, esta es la radiografía de un niño chico. No es siquiera la radiografía de él, eran 3 o 4 radiografías chicas de un bebé. Entonces Ernesto Lafuente pescó cualquier radiografía pensando que todos los demás eran estúpidos y que no se iban a dar cuenta, pero lo identificaron. Y por eso que Patricio Varela jamás creyó en Ernesto Lafuente. De hecho, Pato Varela después tuvo información, hizo una investigación completa del caso Friendship y no estuvo dispuesto a presentarlo en el programa Omni TVN antes que fuera Fuenzalía el asesor. Porque la gente cree que Fuenzalía era el asesor principal. Inicialmente era Pato Varela, después iba a ser Pato Bañado y colocaron como agregado a Rodrigo Fuenzalía. Bueno, pero es un tema distinto, pero el tema del cáncer nunca existió, jamás. Oye, peor aún, sí. A mí, de manera interna, que no puedo dar nombre ni apellido, me mandaron 2 documentos de distintos años
ya posteriores del año 90 en adelante, en donde Ernesto de la Fuente va y se atiende por cosas normales. O sea, cuando tú vas a un médico por un examen rutinario, porque te duele algo, entonces los médicos te hacen preguntas. ¿Usted tiene alguna enfermedad, tiene alguna comorbilidad, etcétera, etcétera? Y en ese examen jamás mencionó el cáncer. Porque en el fondo tú tienes que decirle a un médico, tienes que decirle: yo tuve cáncer, no sé, de páncreas, o tuve cáncer de leucemia, tuve lo que sea, porque los médicos no te pueden llegar a tratar de manera igual que una persona que no ha tenido cáncer. Entonces, bueno, Ernesto de la Fuente, en dos ocasiones distintas, después de 4 o 5 años, nunca mencionó la presencia de su cáncer. Él sí sufría de enfisema pulmonar, que es una cosa totalmente distinta. Ajá, claro. Oye, Michel, mira, aquí en lo que... ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ya, aquí se tocaron varios temas condensadísimos y yo quiero desgranar un poco todo lo que estás exponiendo, porque realmente es revelador, es súper importante, pero este detalle demuestra que aquí hay una inconsecuencia histórica. Fíjate, Ernesto de la Fuente dice que tiene un cáncer, y esto fue aproximadamente en el año 85. 86, 84, 85, 86, sí, porque Octavio Ortiz describe que Ernesto de la Fuente era un fumador, y que efectivamente también lo confirma Pato Bañado, y esa sería la excusa que puso Ernesto de la Fuente, por la cual él se había enfermado de cáncer. Ya. Pero en Chile, el fumar no es directamente causa de cáncer, claro. es un promotor. Claro. En Chile, en el tiempo, digamos ya, que fuera año 86, incluso año 87, ¿existía la tecnología para ver un cáncer por rayo X, digamos? O sea, la radiografía siempre existió, pero la especialización de oncología no tenía necesariamente las capacidades técnicas en esa fecha para poder identificar claramente el cáncer. O sea, ellos podían ver una protuberancia, un color distinto, un crecimiento anómalo de algún tejido o de algún órgano, algo que se viera en la radiografía, pero no fue recién hasta el año 99 que en Inglaterra se empezó a especializar los chilenos oncólogos en radiografía. Yo hablé con la sociedad de oncología, les presenté el caso de Ernesto de la Fuente, y ellos me comentaron que en el fondo, claro, los especialistas en oncología fueron a Inglaterra, creo que por ahí por el año 99-2000, recién habían especialistas preparados, aunque ya en el 95 hubo otra partida de oncólogos o de médicos que se fueron a especializar en cáncer a distintos países, pero estamos hablando de 10-15 años después. Pero todavía, cuando un médico describe el tipo de cáncer, qué es lo que él ve en los hallazgos, ¿no es cierto? Se ve una protuberancia a mano derecha en la zona tanto, toda esa forma de describir el cáncer fue posterior, fue por ahí por el año 94 en adelante, no antes. Entonces en los documentos que presentó Ernesto de la Fuente, que llegaron en un papel blanco perfecto, ¿no es cierto?, con una tipografía hecha por una máquina impresora, no coinciden con lo que digamos haber encontrado con un papel amarillo, escrito con tipografía de esas máquinas que dejan manchas y con un tipo de descripción totalmente distinto, porque tú no podías, con la resolución de los equipos de esa época, ver ese tipo de detalles. Tú podías verlo más a grosso modo. Mira, en la radiografía se ve algo acá, pero no se ve más detalle. La resolución de los equipos de radiografía fue aumentando con el tiempo. Claro. O sea, los TAC fueron con el tiempo, no fue en ese momento. Entonces no hay por dónde suponer que Ernesto de la Fuente pudo haber sido diagnosticado de cáncer precisamente en esa época. O sea, no se podía diagnosticar con la tecnología que había en esa época de cáncer. No. Y esto es algo que sucedió después de 15 años en Chile. Después de este caso, 15 años en futuro, esto fue posible hacerlo en Chile. O sea, no era posible. Exacto. Por tiempo y espacio. Suponiendo que el cáncer él lo contrajo el año 1985, la recién por el año 98, 99, empezaron a salir los primeros médicos a prepararse en ciertas radiografías específicas. Claro. Oye, sí, y también con TAC, con equipo de magnetoresonancia, etcétera, etcétera. Claro, o sea, no era posible. Mira, digamos que Ernesto de la Fuente mintió en esto, pero es que tengo dos temas más que comprobado que también son mentiras y que vienen desde él. Y lo que nos muestra que... ¿Cuál?
nos pudiera mostrar que a lo mejor estamos frente a un mitómano. Pero, seamos abogados de ambas partes. Él dijo en su entrevista, que lo hizo popular en el programa de TVN en ese tiempo, Canal 7, que él era ingeniero de la Universidad de Concepción. ¿Es esto verdad? Falso, porque yo tengo un documento que me mandó la universidad en 2 oportunidades indicándome que Néstor Lafuente no fue ingeniero, no existe título alguno del señor Ernesto Lafuente con el RUT. Obviamente yo tuve que entregar los datos completos, RUT, nombre, etcétera, etcétera, y no existe ninguna persona que se haya titulado de ingeniero en la Universidad de Concepción bajo esos nombres. Lo que ellos dijeron es que Néstor Lafuente estuvo medio semestre y después se fue. O sea, fue un exalumno por medio semestre y ahí se mandó a cambiar. Y nosotros después averiguamos a través del documental de Isla Alien de por qué ocurrió eso. Porque en esa época se murió un familiar de él y le dejó una herencia y Néstor Lafuente dejó de estudiar. Pero no existe, él nunca se tituló ingeniero. De hecho, a él se le atribuyó en el tema cinematográfico que él operaba como ingeniero de sonido, sonidista. ¿Te das cuenta? Por eso no tiene nada que ver con ingeniero civil estructural o como él trató de hacer pasar la cuchufleta a la gente. Claro. Ahora hay otro tema que, investigando este tema, y nosotros lo hablamos hace, yo creo, unos 7 años atrás, que hicimos unos programas, incluso mostré los videos y comentamos de este tema a través del YouTube en el canal Paulismo, que Ernesto Lafuente no solamente creó este show a través de TVN, que estaba conectado en ese tiempo con el gobierno militar. Es todo un tema que lo hablamos en la sesión anterior, que por lo demás ya está disponible para escuchar la sesión anterior completa en YouTube, en el canal Poder 108 y también en tu canal. Gracias, sí. Ahí estamos pasando la información para compartirla, para que la gente pueda descubrir el tema de Friendship y también de Claudio Pastini y no caer en el engaño. Claro. Y entonces aquí tenemos algo importante porque luego pasó lo de Friendship, ya habían pasado varios años, creo que fue después, ¿no? Donde Ernesto Lafuente sale semi-disfrazado haciendo otro papelón en TVN para un caso de una casa embrujada donde supuestamente su mujer, si recuerdo bien la historia, había muerto en esa casa y entonces estaba penando y él escuchaba esto. ¿Era algo así? ¿Te recuerdas? Sí. Eso fue por ahí por el año 97 o 95. Fue un programa que se llamaba Y si fuera cierto. Claro. Que no sé si era el Canal 7, en donde en su parcela Paine él estaría sintiendo junto con su nueva mujer que lo estaban penando y justamente en la zona donde se habría suicidado su primera mujer. Claro. O sea, lo que pasa es que Néstor Lafuente en el programa Omni TVN dijo que a él nunca le había interesado el tema de lo ovni y lo paranormal, que él se desayunó con el tema Omni el año 1985. Claro. Pero ya había hecho 5 años atrás un programa en Y si fuera cierto, en donde él hablaba justamente de fenómenos paranormales, en donde se aparecía su señora muerta o que su esposa había visto a la ex esposa que se había aparecido, no sé si la ex esposa que se había suicidado. Entonces, mintió. Claro, era mentira también el tema, o sea, es como que Ernesto hacía ciertos papeles para la televisión que tenían que ver con misterios y con cosas así. Bueno, Ernesto Lafuente trabajó en la industria cinematográfica, de hecho Patricio Varela lo conoció de esa forma. Yo averigüé el historial de Ernesto Lafuente en la Universidad de Chile, porque él mencionó que había trabajado en la Universidad de Chile. Y efectivamente ellos me dijeron que Patricio Varela no era, o sea, Patricio Vallado fue el que generó los primeros programas, fue el primer presentador de televisión ahí en la Universidad de Chile, y en esa época trabajaban varias personas, pero a modo ad honorem, ¿no es cierto?, así como goma. Claro. Gente que decía, oye, alguien me puede sostener el micrófono, alguien puede ir por acá, alguien. Entonces, de pronto, Ernesto Lafuente colaboraba, pero no era parte de la nómina, no era una persona contratada. Claro. Y él se fue metiendo de a poquito porque le interesaba el tema, se fue metiendo y asociando con personas relacionadas a producción. Claro. Y ese fue su rol. Claro. Pero no es que él fuera director de televisión, no tiene nada. O sea, si tú te metes a la Academia de Cinematografía en Chile, está el nombre de Ernesto Lafuente y te van a decir que fue ingeniero sonidista y punto. Eso fue todo. Claro. Oye, esto muestra que
que Ernesto cambiaba su versión, depende de lo que se necesitaba en el momento, porque si él dijo que él nunca había tenido contacto, y eso lo dice en el programa OVNI del TVN de aquellos tiempos, que él nunca había tenido contacto ni ningún tipo de experiencia paranormal, pero él había aparecido en otro programa y aparece con unos lentes, con el cabello más largo, un poquito como que se ve diferente persona, pero uno con ojos de águila, uno lo capta, ¿no? Se ve ahí. Y dice que, claro, que él ha tenido experiencias paranormales, que escuchan que están penando y que la casa está embrujada y un montón de cosas. O sea, ¿por qué él va a inventar y va a mentir con tantas cosas? Mira, lo bueno es que él pensó que la gente era tonta, que el chileno era estúpido, que el chileno era idiota y que nunca se iba a saber su mentira. Y lo bueno es que en Chile hay gente que en el fondo, claro, hay gente que le encanta el tema OVNI y todo, pero de pronto dice, ¿sabes qué más? Me encanta el tema, pero no sé, veamos si este caso particular es cierto. Cuando tú empiezas a investigar el caso, te das cuenta que en el caso de Friendship está todo lleno de mentiras. Claro. Pero mucha gente no lo ha hecho, pero la gente que lo hizo presentó la información, como tú y yo, ¿no es cierto?, para que la gente no caiga en esa estafa y pueda salir adelante, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, pero Ernesto de la Fuente pensaba que todos los chilenos eran estúpidos. Y bueno. Y si Ernesto de la Fuente el que creó todo este tema de Friendship, entonces tenemos muchas pruebas y también preguntas para dudar de la veracidad del caso, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que Ernesto de la Fuente no trabajó solo, aquí hubo un séquito, un grupo de personas que en el fondo colaboró con esta gran mentira, entre ellos Rodrigo Fensalía y otras personas más, porque en el fondo también hay que explicar algo que la gente no lo entiende. El programa OVNI de TVN era un programa de entretención. Fue un programa de ficción, tenía un sonidista. Entonces, la gente cree que era un programa de investigación que mostraba la verdad. No, el programa OVNI TVN pretendía vender un producto audiovisual para entretener a la gente a cierta hora del día, de la noche, ¿cierto? Cuando la gente llega, quiere relajarse. Bueno, ahí tenían un programa OVNI que la gente lo sacaba un poco de la rutina. Claro. Entonces, la gente cree que lo que se mostró en ese programa es totalmente verdad, y no, jamás fue verdad. No estoy hablando de todos los casos. De hecho, yo participé en uno de los casos y nosotros dijimos la verdad, pero no todos los casos fueron ciertos. De hecho, el de Isla Friendship y el de Claudio Pastén presentaron mucho montaje. Claro. ¿No es cierto? Bueno, y por eso tiene también un guionista que va pescando los materiales y los va arreglando de una manera tal que sea entretenido para el peor. Claro. Me explico, ¿no? Pero la gente eso no lo entiende, cree que lo que se presentó ahí es verdad y solamente verdad, sí. Que no es así. Claro, eso es el resumen de este caso, y que con muchas pruebas y que hemos visto a través de los años, Michelle, hemos llegado a la conclusión de que el caso no es real. Ahora yo te quiero hacer la última pregunta para cerrar, así súper cortito. Friendship aparece en un tiempo donde aparecía un niño que veía a la Virgen, aparecía el chupacabras, aparecía un militar que lo habían raptado los ovnis y había vuelto barbón. ¿No te parece, Michelle, que aquí hay como algo que está mostrando un patrón similar? Claro, mira, la gente, se lo explico de manera resumida. Un grupo de élite tiene un plan a largo plazo que lo ha desarrollado por ahí por los años 50 o 25, 50 para hacer un gran engaño futuro, y ese gran engaño futuro se llama la Agenda 2030, el capítulo OVNI. Entonces, para generar el engaño, tú tienes que pescar a la población y hacerla tonta, adoctrinar a la población con un estereotipo de fenómeno OVNI que ellos tienen que creer. O sea, no el fenómeno genuino. Por ejemplo, el plan actual de desclasificación que se ve en el tema OVNI en Estados Unidos es parte de lo mismo. Es meterle a la gente cuchufleta, explicarle a la gente que el fenómeno OVNI existe, pero es como ellos lo presentan. ¿Te das cuenta, no? Claro. Entonces muestran todos estos casos falsos para que la gente caigan en ese tema. ¿Me explico, no? Claro que sí. Bueno, Michelle, como siempre, un placer estar contigo, tenerte a bordo de Entre Mundos. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo. Perfecto. Oye, y un saludo grande a la gente, y cualquier duda que tengan, que la pregunten ahí, que te manden un email, y nosotros felices le damos la respuesta que sea necesaria que tengamos en su momento para ayudarlo. Eso es. Un abrazo, Michelle. Hasta la próxima semana. Un abrazo para ti. Chao. En Continente, escuchas Entre Mundos con Paramananda.
Cuando hablamos de la verdad, ¿a qué nos referimos? ¿Existen muchas verdades? Hablando de una perspectiva profunda, filosófica, espiritual, ¿existen muchas verdades o la verdad es una? Sí, la verdad es solo una. Existen muchas realidades. Tu realidad, mi realidad, la realidad del vecino, la realidad de otros planetas. Pero la realidad es temporal. Digamos, es como las burbujas sobre el océano o las olas sobre el océano. Las olas son parte del océano, van y vienen. Al contrario, el océano mismo, su inmensidad, su fuerza, su profundidad, esto es algo que conectamos con la verdad. La verdad es el océano infinito. Las ideas y las realidades, las religiones diversas, las filosofías diversas, las formas de ver la realidad diversa, eso está conectado a esta imagen, las olas sobre el océano. El océano es Dios desde su visión más profunda, Brahman, superconciencia, comprensión universal. Las olas suben y bajan con la fuerza de la luna, con la naturaleza de este mundo, el triguna. Pero el océano, desde una perspectiva filosófica, es ese Dios eterno, el cual está más allá de toda ley. Dios es uno, tiene infinitos nombres, tiene infinitas formas. Para algunas almas, algunos Atman, como tú y como yo, puede estar más cerca o más lejos. Eso no quita lo infinito de esa superconciencia. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Paramananda y te quiero dejar una invitación. El día 10, 11 y 12 de octubre en el Valle de Elqui estoy dirigiendo un encuentro retiro espiritual. Un retiro espiritual que está diseñado y desarrollado para cambiar vidas, para desintoxicarnos de la ciudad, de las radiofrecuencias, de la mala onda, de las noticias negativas y para llenarnos de esa fuerza universal, de ese océano infinito de amor, sabiduría y luz eterna. Si quieres saber más sobre el encuentro espiritual del Valle de Elqui 2026, contáctame directo por correo om@paramananda. Puedes sacar mi correo desde la página de Continente FM, busca programa Entre Mundos, ahí está mi correo también. Muchísimas gracias por escuchar a todos ustedes. Y si quieren compartir alguna experiencia, hacer alguna pregunta, si quieren saber algo más, me pueden contactar en mi casilla privada. Hasta la próxima semana. Y gracias. Cada viaje deja una enseñanza. Cada conversación abre una nueva puerta. Gracias por ser parte de Entre Mundos de Radio Continente. Nos reencontramos en la próxima edición junto a Paramananda.